Muy buenas noches, es una alegría encontrarnos nuevamente en otra de estas transmisiones de diálogo por la esperanza. Me permito hacerles llegar un saludo muy particular del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión de educación y cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. También les hago llegar un saludo de los señores rectores de la Universidad Pontificia de México, así como de la Universidad Vasco de Quiroga. Esta noche trataremos un tema muy particular, de gran necesidad, podríamos decirlo. Educar para el perdón y la reconciliación. Tres grandes temas: educación, cultura y la paz, por supuesto. Lo haremos con dos invitadas extraordinarias que se han dedicado durante algún tiempo a este tema de la condición humana, al desarrollo humano, a la cuestión de la construcción de paz en distintos ambientes. En primer lugar, quisiera leer algunos datos particulares de Julieta Lujambio. Muchos de ustedes la conocen. Ella es conductora y en la radio y la televisión es continuo su aportación con estos programas sobre cuestión de desarrollo humano, entre otras muchas cosas. Julieta realizó una licenciatura en contaduría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Además, se especializó en logoterapia y realizó estudios en terapia de grupos, desarrollo comunitario y también tiene estudios de filosofía. Su carrera en los medios de comunicación inició en televisión, colaborando con Televisa, participando como reportera y presentadora en varios programas. Ha conducido las emisiones especiales en la visita de San Juan Pablo II, del Papa Benedicto, del Papa Francisco. Particularmente tuve el privilegio de trabajar con ella en aquel encuentro en Ciudad Juárez para el encuentro del Papa Francisco con el mundo del trabajo, los empresarios, los representantes del mundo del trabajo. Su labor periodística le ha permitido ser merecedora del Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México y otros dos reconocimientos por parte de la Asociación Nacional de Locutores en el año 2006. Sus áreas de experiencia son mujeres de éxito, salud y bienestar, pareja y jóvenes. Ha escrito más de 6 libros y publicaciones sobre desarrollo humano y el papel de la mujer. Entre ellos, Mujer, tu vida tiene sentido, UDI, educar en la era digital sin perder la esencia. Actualmente está teniendo una experiencia formativa y de crecimiento en las escuelas de perdón y reconciliación, conocidas mejormente como ESPERE. Julieta, es un gusto tenerla en estos diálogos. Agradezco mucho su entusiasmo, su generosidad. Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, padre Eduardo Corral? Muy buenas noches. Gracias al auditorio que nos está escuchando y viendo. Muchas gracias. Presento también a Verónica Bracho. Ella es cirujano dentista desde 1981, tiene práctica privada, es coordinadora de formación nacional en ESPERE, en estas escuelas de perdón y reconciliación desde el año 2019. Ha cursado distintos diplomados, entre otros, diplomado en Desarrollo Humano y Psicología Gestal, diplomado en PNL, diplomado en Desarrollo Humano, diplomado en Eneagrama, diplomado en Educación para la Paz. También ha participado en distintos cursos, los 12 pasos para la recuperación, psicología transaccional, escritura terapéutica, taller de psicología sistemática, sistémica, taller reconstruyendo mi historia personal. Asimismo es facilitadora y miembro del equipo voluntario que imparte estos talleres de perdón y reconciliación y también
da estas pláticas de novios y prematrimoniales en el Centro Cultural Loyola desde 2018. Verónica, qué gusto contar con su presencia, agradezco mucho la disposición y pues la verdad, felicitaciones por este esfuerzo tan grande que hacen en esta Fundación para la Reconciliación México. Bienvenida, muy buenas noches. Gracias, padre. Bienvenido a todos los que nos están escuchando y es para mí un placer estar aquí con ustedes dando este tema que a mí, pues en lo personal, me apasiona muchísimo. Muchas gracias. Tenemos un reto, ayudarle a la gente hoy en la noche a pensar cómo ella misma se educa para el perdón y la reconciliación. Si le parece bien, Julieta, platiquémonos un poco. ¿Cómo educar a la gente para el perdón y la reconciliación? Padre, para empezar, yo quisiera decirle honestamente que yo decía que este curso de los talleres de Espere, que no era para mí, que yo ya había perdonado todo lo que tenía que perdonar. Yo sabía que Verónica, que hay que decirlo, es mi prima querida, con quien conviví mucho en la infancia y en la adolescencia. Sabía que hacía este trabajo de facilitación, pero la verdad es que no me acerqué a poder participar en uno de los talleres. Pero por esas coincidencias del destino, usted, padre Corral, me invitó el año pasado a un grupo de Espere. Bueno, no hay coincidencias. Y más que para trabajar cosas mías, entré inicialmente a tomarlo para aprender la metodología y poder replicarlo algún día en mis grupos de los círculos de encuentro de madres solas. Pero bueno, las Espere ha sido para mí toda una lección de vida, padre Vero. La educación para el perdón tendría que ser una asignatura escolar y familiar. Es un trabajo definitivamente para la paz. Y sabemos que no puede haber progreso sin paz. Entonces, educar para el perdón es ponernos a mano con la vida, es un cambio de perspectiva, es ir haciendo corte de caja conscientemente para liberar el pasado de las ataduras de la rabia, del resentimiento, de la retaliación o estas ganas de venganza, como dicen en las propias Espere, las escuelas de perdón y reconciliación. Todos definitivamente tenemos algo que trabajar siempre. Si nuestro corazón no está en paz, si tenemos algún pendiente para pedir perdón o para sentir compasión por nuestro ofensor, por adoptar algún asunto de justicia para una colectividad, y adentrarnos en los cómo para llegar a la conciliación y a la justicia restaurativa, el camino es sin duda el perdón. Y padre, el mundo necesita perdonar. Yo aprendí que muchas veces actuamos con rabia, con resentimiento o con sentimientos de venganza porque no hemos perdonado. Y en ocasiones no es contra quién me la hizo, sino buscando quién me la paga. El perdón es un proceso. No basta con decidir perdonar. Hay que ir a la herida, hay que ir a la ofensa. No importa los años que hayan pasado, hay que mirar desde otros ojos. Y aquí viene lo más difícil, comprendiendo desde lo más profundo a quien me ofendió y entendiéndonos a nosotros mismos muy honestamente desde nuestras propias carencias, desde nuestros errores, desde nuestra fragilidad como seres humanos cuando yo he ofendido. Hay que romper cadenas, hay que limpiar el dolor para pasar al acercamiento, al cuidado de nosotros mismos, para reconciliarnos, para construir verdad a partir del punto de vista del otro, porque conozco mis motivos, pero también los de esa persona. Muchas gracias, Julieta. Yo retomo un punto central. Nadie es perfecto, nadie lo puede todo, nadie lo sabe todo, nadie puede llevar todas las experiencias de la vida de manera totalmente consciente. Es decir, siempre se nos van cosas, pero sobre todo la vida no es un aprender perfectamente para después vivir, sino que vamos viviendo y aprendiendo. Por lo tanto, tenemos que perdonar, comprender, entender.
Y hay algo, Julieta, que es muy importante. La compasión no es solamente un sentimiento bueno que surge de mí o puede surgir también de una fuente religiosa fuerte, sino que también es la comprensión de nuestros límites, es la comprensión de nuestros déficits. Como seres humanos tenemos déficits. La misma civilización está en camino. No tenemos un sistema económico perfecto, un sistema político perfecto, un sistema educativo perfecto. No, lo vamos haciendo. Y la civilización es este continuo hacernos. Julieta, es muy importante en la experiencia entender qué es el perdón y cuál es la diferencia con la reconciliación. En muchas ocasiones este tema, ¿verdad? Lo solemos confundir y son dos cosas distintas. Cuéntenos. Ah, Así es. En las Espere, padre, también hablan, además de hablar de las famosas 3 R's que les mencioné hace ratito, que nos cuestan mucho trabajo para perdonar y que hay que quitárnoslas de encima, que son la rabia, ¿no? El resentimiento y la retaliación, como le llaman, este sentimiento de venganza. Pero también hablan de 3 S, y me voy a referir a ellas, padre, porque si no pasamos por esto, es muy probable que no podamos llegar a la reconciliación. De hecho, en las Esperes nos dicen, espérense hasta el final de los talleres, que son 12, 13 sesiones, para reconciliar. Y hablan de 3 S, que es la consecuencia de vivir en la rabia, la retaliación, el resentimiento. Y solo nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras fallas, de nuestra falta de esas 3 S que son la seguridad, la sociabilidad o la carencia de confianza, de volver a creer en los demás y también en la falta de sentido de vida. Hay que darles definitivamente un sentido a las experiencias vividas, buenas o malas, y ofrecer nuevos sentidos de vida. Entonces, padre, en esto que dice de cómo pasar del perdón a la reconciliación, yo creo que todos nosotros y el mundo necesita soltar esas amarras del odio, de la venganza y del rencor, vivir primero el proceso del perdón para llegar luego a esta reconciliación, que si quiere más adelante vamos a hablar de cómo es que podemos reconciliarnos y desde dónde, porque reconciliarnos no es olvidar y ya todo el mundo en orden y ya vamos a hacer compas otra vez, o si nos desvinculamos como familia, vamos a hacer la familia Muégano de nuevo, no. El mundo necesita llegar a acuerdos para permitir ese nuevo pacto común que vaya recomponiendo el tejido de las relaciones, el tejido social y también para así promover la seguridad y la paz, celebrando sí la memoria, pero de alguna manera resignificándola. Hablemos un poco de este método de las escuelas de perdón y reconciliación, que es toda una pedagogía. Es todo una parte muy fuerte de contenidos, de pedagogía a través de una cuestión lúdica, una cuestión reflexiva del manejo de los afectos. Es un programa muy completo. Platíquenos, por favor. Gracias. Pues sí, esta Espere, Escuelas de Perdón y Reconciliación, más que una escuela, es un taller de vida, yo así lo llamo. Es una metodología pedagógica, como usted dice, vivencial, lúdica, utiliza el sociodrama, las lecturas, las reflexiones, el encuentro con el otro. Y la idea es sanar heridas. Las personas que llegan al taller lo que quieren es sanar heridas, quieren llevar esta experiencia de sanación, de resentimientos, de tristezas, de odio, de rencores, que han estado provocados por una serie de eventos en su vida que pueden ser desde un maltrato familiar, una falta de inclusión, algún trauma, alguna pérdida, problemas que van arrastrando en el pasado y que aquí quieren meterse a este taller para vivir esa experiencia de sanación, para reconstruir su vida, para volver a entrar en el tejido social, tanto familiar como comunitario y naturalmente pues tener más paz en su vida personal.
Y bueno, este taller es una metodología ya muy probada, ya tiene más de 20 años de ser probada en muchísimos países del mundo, 20, ya está en 20 países, tanto de Europa, África, América Latina. Y a través de muchos testimonios nos hemos dado cuenta que sí funciona. Es un taller que tiene aproximadamente 10 módulos, son módulos secuenciales, o sea, se va desde la parte de reconocer la violencia, las emociones, y se van 6 módulos en esta parte del perdón hasta otros módulos donde ya nos conectamos en la parte de la reconciliación. Módulos en los que participan aproximadamente de 10 a 18 personas, que sería lo ideal. Más o menos duran 3 horas y media para que nos dé tiempo de hacer toda esta metodología. Y siempre son conducidas por facilitadores que ya han vivido también su propio proceso de perdón, o sea, que ya han vivido también esta experiencia y que quieren ser replicadores, multiplicadores de esta metodología. Quieren llegar más allá porque saben que funciona. Y así es como esta metodología ya aquí en México, por ejemplo, pues ya tiene desde el 2015 y ya estamos casi en todos los estados de la República constituidos en 42 sedes. Es muy importante lo que nos está comentando en este momento, Vero, porque efectivamente la Fundación para la Reconciliación México, que tiene sede en Monterrey, pues ha ido creciendo y ha ido llegando a muchos estados de la República. Yo les comento, mientras recuperamos la señal de Verónica, les comento que el año pasado la Conferencia del Episcopado Mexicano decidió tener un convenio con la Fundación para la Reconciliación México y entonces se fundó la parte de Espere Eclesial. Obviamente su fundador, lo platicaremos un poco, es un sacerdote católico consagrado a la Virgen de la Consolación, muy importante, pero se quedó Perdón, no sé si sea mi internet o sea otra cosa, pero de nada. repente se queda congelado, me da muchísima pena. No bueno, pasa pues nada. Hablábamos de esta parte importante donde trabajan las Espere. Las Espere trabajan desde 4 aspectos del ser humano, que es en la parte cognitiva, en la parte emocional, en la parte intelectual, y una que es muy importante que trabajamos en la parte de la trascendencia, de la parte espiritual. ¿Cómo se hace? Se hace primero a través de una catarsis, ¿verdad? De la liberación de todo esto que está pasando en cada una de estas personas, en un ambiente seguro, en un ambiente de confidencialidad, donde ellos se sientan bien al compartir con otras personas que están pasando por el mismo proceso esto que les está pasando. Y entonces van como viviendo a través de sus propias vivencias algo personal, una introspección, un autoconocimiento, y luego al compartirlo y escuchar de otras personas también lo que les va pasando, van aprendiendo, van como construyendo su propia sanación. Usamos una parte terapéutica muy importante que aquí le llamamos en los talleres grupiño, es una palabra que viene de Brasil, pero que son grupos pequeños de 3 personas, donde se hace ahí toda la labor de catarsis y de liberación en este ambiente seguro y de confidencialidad. Entonces, a través de eso, la persona se siente con mucha comodidad para ir trabajando sus heridas. El taller, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Cuando yo lo tomé, me enamoré de él, me gustó tanto, ¿verdad? Que también como Julieta dije, pues también lo quiero replicar, pero a lo mejor no tengo nada que perdonar. Y cada vez que doy un curso, cada vez que doy un taller, vuelvo a trabajar, vuelvo a vivirlo, vuelvo a darme cuenta de pequeñas cosas. Cada aportación de las personas me hace reconectarme otra vez con mi primer taller y volver otra vez a sanar pequeños conflictos que se dan todos los días, porque como decía Julieta, los conflictos se dan siempre, no es como de una vez o ya un caso que se trabaja en el taller y se acabó, sino perdonar es de todos los días, es como una actitud, es como una forma de vida, donde tenemos que ir soltando todo el tiempo, pero a veces no sabemos cómo hacerlo.
no sabemos de qué manera. Y esta metodología nos enseña, ¿verdad?, cómo ir haciendo esos pasos y los podemos ir haciendo una y otra vez. ¿Dónde me quedé atorado? Bueno, pues aquí me quedé atorado, vuelvo a esa metodología, vuelvo a ese aprendizaje, vuelvo a eso que me enseñó el taller y puedo volver a empezar. Entonces, pues está muy probado, lleva muchos años y la verdad es que es bellísimo. El taller es una experiencia muy bella de sanación. Muchas gracias, Vero. Efectivamente, estas escuelas de perdón y reconciliación logran hacer, lo voy a permitir decirlo, un salto cualitativo en la persona. Es decir, la persona no puede ser primaria, no puede ser impulsiva, tiene que aprender a llevar sus afectos, sus pasiones, tiene que aprender a llevar su mente para ser, el misma escuela de perdón y reconciliación lo pide, siempre revisar la composición, el todo de la situación, no quedarme solamente con un aspecto, con una parte, con una palabra, con un gesto, con un golpe, con una situación, sino constantemente entendernos en relación con los demás, en la historia, en una cultura, en un conjunto de condicionamientos, en un conjunto de situaciones que en muchas cosas pues condicionan tan fuertemente a la persona que casi podríamos decir la determinan. Por lo tanto, la persona durante las estas escuelas de perdón y reconciliación van creciendo, van dejando de ser primarias para lograr ser comprensivas, para lograr ser serenas, para poder llevar sus afectos, su mente, su entendimiento, su imaginación a una dinámica de una narrativa de compasión. ¿Por qué no nos platica un poco, Julieta, de esta cuestión? ¿Qué pasa cuando la gente se enoja? Estas 3 R's, ¿verdad? ¿Cómo esta gente pues pierde esta capacidad de ver el todo y nada más ve una parte? ¿Cómo el cuerpo se tensa? ¿Cómo nuestra mente se dirige solamente a ese momento, a esa situación que me puede esclavizar? Que es como un ancla que yo mando al pasado y me quedo enganchado a ese pasado. Cuéntenos, Julieta. Así es una pesadez tremenda con esas R's que tienen consecuencia las 3 S's que decíamos, ¿no? En el ámbito personal, pues a mí me parece un camino de crecimiento y de educación. El perdón como una forma de vivir ligeros, bien lo dice Padre, a través de la consecuencia para gobernar nuestra propia memoria, los afectos y que no nos gobiernen a nosotros. Finalmente nosotros decidimos lo que sentimos, no importa lo que nos haya pasado. Y para ello debemos reconfigurar la inteligencia. ¿Mediante qué? Ya lo decía Padre, mediante una narrativa interna de la compasión. En las Espere, una de las piedras fundamentales es justamente eso, la misericordia, la compasión. No hay perdón sin compasión, como tampoco lo hay sin un cambio de percepción, sin que sea una decisión personal, voluntaria y de una apertura pacífica. ¿Quién gana cuando yo perdono? ¿Gana la persona a la cual estoy perdonando? Tal vez ni siquiera lo sepa. Tal vez esa persona ya hasta se murió, ya se fue, ya se cambió, ya se desapareció de mi vista. Quien gana es la persona para vivir justamente con las maletas mucho más livianas. Es como si estuviéramos cargando, ¿no?, un saco de cemento de 20 kilos aquí, ¿no?, en nuestros brazos. En primer lugar no podemos, lo vamos soltando. Pero terminemos de soltarlo bien. Y no solamente con un ya lo perdoné, ya me perdonó, ya pedí perdón. No, realmente es un trabajo de inmersión personal. Por eso las Espere se tardan 3 semanas. Es un proceso. Yo creo que difícilmente se puede dar en un retiro de un fin de semana, porque los 20 nos están cayendo semana a semana. El primer curso, el primer taller lo tomé justamente con Vero, con Verónica Bracho y con Patti. Me encantó.
fue una sacudida, fue un cambio de perspectiva. Ahora lo estoy volviendo a tomar con el padre Eduardo Corral y con todo su staff, con todo su equipo maravilloso. Y ha sido de verdad pararme otra vez desde otro sitio, llegando a lo mejor desde diferentes vértices, pero a esta clara idea de esa educación en el perdón y educación también en la reconciliación, porque para reconciliarnos necesitamos también estar en paz. Tenemos que haber vivido de lleno y en profundidad el proceso del perdón, pasando de la desconfianza a la confianza y el cuidado. Y a veces reconciliarnos tiene que ver con qué tan cerca o qué tan lejos quiero estar o debo estar de mi ofensor, Padre. Muchas gracias, Julieta. Verónica, algo pasa, ¿no? Es decir, nuestra cultura nos ha ensimismado. Cuando la gente sufre una ofensa, la gente se ensimisma. No puedo, no me parece, no puedo perdonar, es que yo quisiera, es que a mí me parece, es que es injusto, es que dónde queda la justicia, es que yo pensaba, es que yo llevo con mucho... y la persona, después de la ofensa, se queda paralizada en una situación que puede ser muy grave, hay que decirlo, y que no son cuestiones superficiales, no son cuestiones a considerar. Sin embargo, la vida son muchos minutos, la persona son muchas facetas, pero sobre todo la persona son muchas oportunidades y muchas ocasiones para cumplir la vocación de su persona. Esto que decía Julieta es muy importante, como en las Espere, la reconciliación entra en una dinámica de cuidarme y cuidar a los demás, no solamente cuidarme a mí para prevenir y demás, no, sino de entrar en una dinámica de cuidar para restaurar, de cuidar para reconfigurar la propia existencia. Y entonces la reconciliación se convierte en la promoción de la cultura de la paz, la cultura del cuidado. Platíquenos, Vero, le escuchamos. Bueno, pues sí es una de las propuestas precisamente del fundador, el padre Leonel Narváez. Sí, él propone lo que se llama hacer una cultura política del perdón y la reconciliación, que esta metodología se popularice, se haga para todos. Es difícil cuando una persona está ultrajada, está maltratada, está enferma del alma, ¿verdad? Por lo que le haya sucedido, es difícil tener razones como para perdonar, ¿no? O sea, como para qué perdono. Sí, pues la verdad es que da como una especie como de tengo que hacer un sacrificio, ¿verdad? Y no hay una compensación para mí. O sea, el otro se va como si nada y yo quedo aquí lastimada, herida. Entonces la persona se ciega. Es como una visión de túnel. El odio y el rencor ciegan. No nos permite ver más allá, no nos permite ver a otras personas, no nos permite ver las cosas buenas que tenemos en la vida, simplemente estamos enojados y estamos teniendo una narrativa sobre esa persona que me ofendió o esa situación y no vemos más allá. Es difícil, está bien enojarse, yo creo que está bien enojarse, está bien reconocer el enojo, la rabia, el dolor que sentimos cuando una persona nos maltrata, cuando una persona nos ofende, está bien, hay que reconocerlo, pero de eso, ¿verdad? A quedarnos estancados en ese sentimiento que nada más nos, como decía Julieta, nos encarcela, ¿verdad? Pues no está bien, porque entonces lo único que genera es más odio, más rencor y naturalmente más violencia. Una persona que está enojada, una persona que no ha trabajado en sus heridas, es una persona que va a desplazar la violencia. Y ahí es donde viene esta parte de la comprensión que usted decía, padre. Yo tengo que ver quién me ofendió, desde dónde me está ofendiendo. Muy probablemente esa persona no ha curado tampoco sus heridas primarias, tampoco ha tenido esta oportunidad de sanarlas. Y entonces muy probablemente su única opción es actuar a través de ese odio, de ese resentimiento y de esa violencia. Entonces, hacer una cultura de política en unos países como los latinoamericanos donde todo es violencia, pues está complicado, ¿verdad? Pero el padre bien lo decía, o sea, aun cuando todos los esfuerzos se pongan sobre la educación, la política, la economía,
si no vamos al corazón de las personas, si no vamos a esa causa subjetiva, que son las personas que han ido acumulando todo este tipo de sentimientos negativos, pues no se puede hacer absolutamente nada. Y de ahí esta propuesta precisamente de estas escuelas, el cómo le hago, el cómo sí puedo, porque hay veces que la gente se estaciona y dice, es que no puedo. Yo he tenido gente en los talleres de veras que me dicen, es que ya tomé terapia sobre terapia y más terapia, ya fui a 1000 cursos, ya dinámicas de grupo y no he podido perdonar. Y el taller les abre otra perspectiva, o sea, los hace ver como ver desde otro lado. Y esta parte de comprender, de tener esa compasión por el ofensor es bien difícil. ¿Cómo? O sea, ¿cómo si me maltrató ahora resulta que quieres que él comprenda? Y entonces aquí les decimos, bueno, comprender no es justificar. El error que hizo es el acto que hizo, pero la persona es otra cosa. El actor es otra cosa. El actor es una persona con dignidad, con luces, con sombras, que también en algún momento pudo haber sido herido. Y yo también soy una persona que tengo luces y sombras y que muy probablemente también hiero a otras sin querer, cuando estoy en una situación desesperada, de enojo o de vulnerabilidad. Entonces, ahí esa comprensión entra la compasión. Entra esa compasión de saber que así como yo puedo ofender, también el otro puede ofender. Y que la única salida para eso pues, es el perdón. El perdón es gratuito, ¿verdad? El perdón lo traemos desde que nacemos. Los niños perdonan todo el tiempo, a todas horas. No se andan con rodeos de andar cargando. Simplemente perdonan. ¿Y qué aprendemos en la vida? Lo contrario, ¿verdad? A tener orgullo, a tener el ego bien levantado, a el que me la hace me la paga, a tener este deseo de venganza y pues no avanzamos en nuestra vida personal, pero tampoco avanzamos en la parte colectiva porque pues cada vez el niño que está con un padre violento, pues aprende de la violencia y esa persona se va a volver también una persona de violencia en la sociedad y luego cuando tenga una pareja, una familia, pues eso es lo que va a enseñar y pues no avanzamos, se hace como un círculo vicioso, ¿no? Y hay que salir de ese círculo vicioso hacia esa parte de la apertura, de la sanación, de la paz y sobre todo pues hacia la reconciliación comunitaria, del cuidado, del amor, del que el otro también importa, que no importa que haya cometido errores, pero que también puede ser, tiene derecho a ser perdonado. Debería ser un derecho, padre, debería de ponerse como un derecho humano, el derecho a ser perdonado y a perdonar, ¿verdad? Porque todos cometemos faltas. Entonces, pues es esta parte del curso que sí nos dice cómo sí puedo, cómo puedo ir avanzando pasito a pasito, taller por taller o más bien módulo por módulo hacia ese camino de perdón. Muchas gracias, Verónica. Sin duda alguna yo me quedo con esto. El perdón le pone límites al mal. La misericordia es el límite del mal. Es decir, solamente con la compasión, solamente con la misericordia, nosotros podemos entrar a generar cambios sustanciales, no solamente en la cultura, sino en cada una de nuestras personas. Solamente cuando la bondad, solamente cuando la verdad, por supuesto, solamente cuando la belleza, el cuidado, de manejar bien nuestros afectos, nuestro corazón, qué sentimientos tenemos que albergar, qué sentimientos no tenemos que albergar porque nos dañan. El problema del mal no es que solamente esté mal y nominalmente lo llamemos mal, sino hace mal. No solamente a quien lo hace, sino también a quien lo recibe. Y hay que ponerle límites al mal y la gracia de la compasión nos ayuda a esto. Decirles muy claramente a todos nuestros televidentes, a todos aquellos que están siguiendo estos diálogos por la esperanza, que hay una fundación, la Fundación para la Reconciliación. Ustedes buscan así, Fundación para la Reconciliación México, lo googlean y ahí aparecerá pues su página de internet y sus distintos cursos. La Iglesia, a través de la Fundación para la Reconciliación y el acuerdo con la SEM, desde la dimensión de educación y cultura estamos difundiendo ahora estas espere eclesiales que se han reenriquecido muchísimo, hay que decirlo, ¿verdad? El esfuerzo que se ha hecho ahora, no solamente
por llegar a la gente del mundo que no tiene fe, que necesita solamente una cuestión pues desde la ciencia, pero ahora tenemos ya estas esferas eclesiales fantásticas que las estamos disfrutando muchísimo, que han crecido muchísimo, pues también estamos en su servicio desde esta dimensión de educación y cultura. Vamos a poner ahí en nuestras plataformas los datos de ambos, de la Fundación y de la dimensión de educación y cultura de la SEP. Yo le pido a ambas que para el cierre nos ayuden así un poco en un minuto a dar algunas ideas sobre el perdón y la reconciliación. Mientras ustedes lo piensan un poquitín, yo quisiera decirles que por razones eminentemente pastorales, este programa pues fue grabado antes. Yo agradezco mucho tanto a Verónica como a Julieta la disposición de agendas y demás. Yo esta semana, de lunes a sábado, estaré dando en la Sierra de San Luis Potosí, pues un retiro a una congregación religiosa que me lo había pedido desde hace mucho. Y bueno, es un retiro pues ahí muy exigente, muy bonito, así que lo hemos grabado con anterioridad. Pero tanto Julieta como Verónica, yo les pediría que estuviéramos atentos el martes en la noche para contestar muchas de las preguntas que vayan saliendo en las distintas redes sociales. Julieta, adelante, conclusiones, la escuchamos. Muchas gracias, Padre Corral. Pues decir que este taller es una experiencia muy aleccionadora. Yo creo que es por lo que hace a favor de nuestro propio bienestar. Es sumamente conveniente que la gente que pueda opte por tomarlo. Ya usted ha dejado aquí las redes y la página a donde nos podemos contactar con la Fundación para Reconciliación y ahora con las esferas eclesiales, que yo creo que sí enriquecen mucho para la gente que tenemos pues esa fe católica, y verlo bajo la doctrina cristiana ha sido también toda una experiencia, doctor. Padre, yo decía que, como les empecé diciendo, que no lo necesitaba, y es todo un camino para mí de sanación y de crecimiento espiritual. Ya lo decía Vero, se desarrolla a través de ejercicios distintos, de reflexión, teóricos, de diálogo, de encuentro en estos pequeños grupos y en plenarias también. Por ahora está haciendo online estos talleres, donde uno va asumiendo su persona más allá de un ámbito primario, de un ámbito literal, meramente sentimental o racionalista. Yo estoy profundamente agradecida con las SPERE. He podido liberar dolor, el miedo, he podido comunicarme conmigo misma con un lenguaje más compasivo, más intuitivo, con la posibilidad de disfrutar más la vida. Y soy una persona convencida de que estos talleres, que parten de un aprendizaje significativo, conllevan un compromiso de aumentar nuestra compasión, de aumentar también estas habilidades de gestión emocional, y que lo aprendido no solamente se quede como unos lindos conocimientos, sino que nos comprometa también para ir hacia los asuntos que allá afuera en el mundo están esperando para retomar un cauce de justicia y de paz. Así es, así es. Muchas gracias, Julieta, por ese testimonio y sobre todo por esa convicción de decir, a ver, este mundo necesita el perdón. El perdón no es un olvidar, no es un no le hagas caso, así dejan las cosas, no. El perdón es un resolver hacia el futuro. El padre Leonel nos los dice, ¿verdad? El perdón no resuelve del todo el pasado, pero sí el futuro, y esto es muy importante. Muchas gracias, Julieta. Verónica, la escuchamos con sus conclusiones. Gracias. Pues así Desmond Tutu decía, sin perdón no hay futuro. Y el padre Leonel nos dice de la irracionalidad de la violencia a la irracionalidad del perdón. O sea, la maldad ahí está, los conflictos ahí están, el mundo, ¿verdad?
tiene sus problemas, pero pues así como son irracionales, también tenemos que hacer del perdón algo no racional. Y a mí me gustaría, bueno, pues invitarlos a todos precisamente a que nos visiten en esa página. La página es www.espere.mx también. Ahí se pueden ver lo que hacemos, cómo son los talleres, se están publicando normalmente también en Facebook, en Instagram, cuáles son los talleres que se están abriendo a nivel de la República, con esta facilidad a distancia que la pandemia nos hizo hacer, ¿verdad? O sea, que la tuvimos que pasar de lo presencial al taller a distancia, pues también nos hemos conectado más con otras personas a las que no podíamos llegar y que pues con una computadora pueden tomarlo, y nos hemos dado cuenta que sí funciona y que funciona igual, que la conexión es la misma, que sí nos encantaría abrazarnos y apapacharnos y estar juntos, pero que sí funciona y que si ese es el medio que tenemos ahorita, pues que lo aprovechemos para poder tomar este tipo de cursos. Y ahora con la pandemia se ha dado también mucha violencia, se ha dado muchos problemas, muchos conflictos. Bueno, también es un momento también como de retomar también nuestra vida y darnos la oportunidad de crecer y de sanar todo aquello que no nos gusta y todo aquello que nos impide crecer y nos impide caminar y nos impide llegar a una mejor forma de vida. Y finalmente, pues lo que tenemos es eso, estamos aquí para perdonar. Yo digo que la dimensión del perdón o la espiritualidad del perdón es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. El padre Leonel dice, el perdón es un don. Primeramente es un don que nos da Dios, porque Dios es misericordioso en todo momento, ¿verdad? Nos perdona siempre. Pero ese don también lo tenemos nosotros y lo podemos dar en esta parte horizontal, hacia el prójimo, y darlo en todo momento. Entonces, convertirnos en un don. Y pues más que regalarle a otro por esa generosidad del perdón, nos estamos regalando a nosotros pues una vida de plenitud, de bienestar, de felicidad, de mayor paz. Entonces, pues esa es invitación, la invitación a que nos visiten, a la invitación a que lo tomen, la invitación a que se den la oportunidad y que se den cuenta lo mucho que pueden crecer y cambiar como seres humanos. Muchas gracias, Verónica. Un saludo a toda la fundación, a su presidente, el licenciado Pedro Federico, que siempre ha estado ahí en una constante disposición para sumar. Como buen organismo de la sociedad civil, están dispuestos a ayudar a todos y en todas las circunstancias, cosa que se reconoce y se felicita. Por supuesto, los saludos respectivos al padre Leonel y a todo el equipo de esta fundación, su consejo tan valioso. Pues les agradecemos mucho a ambas esta noche. Me hicieron reflexionar muchísimo. Me vino a la cabeza esta frase de San Bernardo de Claraval. Él decía, amo porque amo, amo porque sí. Mucha gente me dice, padre, pero es que el perdón, así es. Tienes que amar, tienes que dar, tienes que comprender, tienes que salir al encuentro, tienes que restablecer. No te puedes quedar ahí, no te puedes quedar en el enojo, no te puedes quedar en el resentimiento, volver a sentir. Claro, estuvo injusto, pero tienes que comprender. Pero sobre todo te tienes que liberar. Liberar de aquello que te carcome, liberar de aquello que te frena y liberar aquello que te saca de la dinámica del bien y de la dinámica del cuidado. Estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros y este cuidado necesita quitar lo que se encuentra con el camino, en el camino que son estas imperfecciones, estas fallas, esto que es irracional. Entonces acudamos a esa fuente irracional, entendamos que somos criaturas, no lo podemos todo, no lo sabemos todo, solamente Dios y es perfecto, lo puede explicar todo, entender todo, acoger todo. Nosotros participamos de Él nada más y por lo tanto estamos llamados a amar a todo mundo. No puedo dejar de comentar, pero hoy en la mañana, después de una sesión muy intensa, me habló un sacerdote y me dijo, ya entiendo de manera mucho más clara algo que me costaba mucho trabajo, pero esto de amar a los enemigos. Y entonces él decía, ¿verdad? Hoy entiendo que cuidarlos a ellos también es prepararme para ser fuerte, es educarme a mí para ser más generoso, para ir más allá del conflicto, más allá.
Estuvo como 20 minutos este sacerdote diciendo que ya entiendo por qué tenemos que amar no solamente lo fácil, lo bonito, lo cuadrado, lo perfumadito, lo rosa, sino también tenemos que saber manejar con generosidad el absurdo, el conflicto, la angustia, el miedo, etcétera, para poderlo transformar en posibilidades de bien, de don, hacernos don, no hacernos ahí hígados encebollados, no sé cómo decirlo, ¿eh? Personas ensimismadas que siguen y siguen girando sobre el pasado que ya pasó. En fin, pues agradecerles a ambas, Julieta, muchas gracias. Gracias, padre. Siempre es un gusto platicar con usted y ahora pues lo siento más cerca por toda esta interacción que estamos teniendo en las Espere. Gracias. Gracias, un gusto. Verónica, de nueva cuenta, gratitud. Gracias también a usted por invitarme. Me siento muy complacida de estar con los micrófonos con Julieta, la que sabe que admiro muchísimo, y me siento como muy agradecida con usted por esta oportunidad. Gracias. Un gusto tener a estas dos primas entre nosotros, trabajando siempre muy intensamente por el bien de esta sociedad. Agradecemos mucho a nuestro productor, al licenciado José Martínez, que ha estado detrás de cámaras, ahí de manera muy discreta, como siempre, a la Universidad Vasco de Quiroga, al ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, su rector, y por supuesto también al presbítero doctor Mario Ángel Flores Ramos. Muchas gracias, lo esperamos la siguiente semana. Le voy adelantando, tendremos a un invitado internacional, a un obispo pues paraguayo, experto en educación, salesiano, que nos hablará del Pacto Educativo Global. No se lo pierda. Muchas gracias, muy buenas. Gracias.